Bien, Franco. ¿Alguien más ya está sentadito en su camita, en el baño, en la sala, en la cocina, donde sea, donde estén sentados, para escuchar la clase, muchachos? ¿Sí? Como no prenden sus cámaras, yo no sé, ¿no? Buenos días, Silva, perdón, Briana, buenos días, Briana, Yasmín, ¿no? Yasmín Charlet Velázquez, Yasmín Aguilar, Abby, me gusta, bonito nombre, ¿no? Buenos días, Diego, Alison Arteaga, porque ahí está Alison, por ahí está Alison Cano también, buenos días, Edison. Muy bien, buenos días, muchachos. Xiomara, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias, estoy genial, estoy así como que reactivado con otras energías. ¿Y saben por qué me siento así? ¿Saben por qué me siento así? ¿Quieres que te diga por qué me siento así? Porque ayer hice clase con ustedes y con el otro grupo, así con Pizarra, y les soy bien honesto, me sentí muy bien. No sé, cuando yo le explicaba por PowerPoint, sentía raro, como que sentía que no llegaba. Entonces, con lo que acabamos de hacer el día de ayer, pues siento que llegué mucho más a ustedes, siento que el tema se entendió mucho mejor. Me hubiera gustado dictar así desde vectores. Creo que se debió de haber dictado así las clases, de verdad, lo siento. Así que vamos a tratar de hacer esto con los 4 últimos temas que faltan, ¿ya? Y espero de que las clases pasadas también hayan sido, bueno, sé que han sido muy útiles, pero ahora van a ser diferentes. Vamos a mejorar, estamos cambiando, ¿sí? Así que muy bien, gracias Alison, dice que es mucho mejor. Me alegra, yo también siento y me alegra que sientan lo mismo que yo cuando se transmiten las clases. ¿Ya? Bien. Yo también extraño las clases presenciales, extraño que está Miguel, yo también extraño estar con las clases presenciales, estar con mi regla, para decirles que acá hay que prestar atención y todo eso. Qué bueno, en serio, en serio. Pero bien, bien, vamos a avanzar así también con la parte de repaso cuando terminemos ya todo el sílabus. Sílabus, entre comillas, porque creo que nunca se entregó un sílabus, pero ya bueno. Cuando acabemos todos los temas, vamos a hacer un mes, creo, de repaso para el examen de admisión. Y ahí vamos a seguir tocando todo esto, ¿no? Yo pienso que igual se debería hacer un material teórico, pero no explicándolo, sino dándole a ustedes. Es como tener todo lo que voy a escribir en la pizarra, que lo tengan ustedes, pero ya mandárselos como información adicional junto con las guías. Y la clase, la teoría, ya la vemos aquí. Pienso que creo que sería mucho mejor. Así que vamos a intentar en estos 5 temas que faltan, ¿no? Electrodinámica, magnetismo, óptica moderna, y terminamos con electrodinámica. Faltan 4 temas. Vamos a manejarlos de esa manera y ver cómo mejora tu nivel académico, cómo mejora tu nivel de entendimiento también hacia el profe. En este caso, pues, es quien te habla. ¿Ya? Bien, muchachos, entonces vamos a continuar. Es una cosa loca. Vamos a continuar con el tema de electrodinámica. Y ya estamos a punto de terminar los temas, ¿verdad? A ver, vamos a recapitular lo que hemos visto el día de ayer. Nosotros hemos visto 3 factores muy importantes en electrodinámica, que son intensidad de corriente, resistencia eléctrica y potencial eléctrico gracias a la ley de Ohm. Sabemos de que un voltaje se puede calcular multiplicando la intensidad por la resistencia. La resistencia sabemos de que es una propiedad, es algo que tiene todo cuerpo, toda sustancia, el cual genera una oposición al paso de la corriente, genera una oposición a sentir la corriente por parte de ese material. Ese material transmite la corriente o no transmite la corriente. Una cosa es que pasen electrones y otra cosa es que lo transmita hacia otro agente, hacia otro cuerpo externo. Como habíamos mencionado, ¿no? No sé si lo mencioné. Si yo acá tengo, imaginemos que esto es madera, y yo por acá le conecto un cable, por acá le conecto otro cable, y prendo un interruptor y hago pasar corriente. Es un mismo interruptor, un aparato que está transmitiendo corriente, por acá le conecto un cable, por acá le conecto otro cable, lo prendo. Por acá está pasando electrones. Pero esta madera seca, obviamente,
¿Transmitirá esa corriente hacia otros cuerpos, como por ejemplo MUA? Bueno, vamos a comprobarlo, ¿no? Experimento, a ver. Está enchufado, ¿no? Sí, sí. Toca, hombre, es madera, no va a transmitir la corriente. Ojo, entiendan esa diferencia, esa diferencia. Una cosa es de que haya corriente y otra cosa es que lo transmita. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Entonces yo ahí, como que está conectado, ¿no? Con miedo, pero uno sabe, uno intuye y no pasa nada, no pasa nada. Oye, está conectado acá un cable, acá otro cable que está enchufado a un aparato que está transmitiendo corriente, pero yo lo toco y no pasa nada, no, no pasa nada. Lo que ve más cerca del cable y ahí, sí, se siente, se siente, se siente, se siente. ¿No? Como que, dejar. Ahora, saco la madera, los mismos cables, el mismo aparato, y le pongo una varilla de hierro. Le pongo una varilla de hierro. Lo conecto, prendo. ¡Ay! ¿Qué fue? Ven, ya. Ahora toca esto. No, no, para mí que has cambiado y has generado más corriente. No, yo no genero más corriente. Es el mismo aparato. Es la misma corriente que está pasando. Solo que ahora saqué la madera y puse una varilla de hierro. Tócalo. Lo toco. Tócalo. Lo toco. Ok, es la misma corriente. Es la misma corriente. No he generado más corriente. Es lo mismo, toca. Lo toco. ¿Qué fui? Si es la misma corriente, ¿por qué con el hierro lo sentí más fuerte? ¿Por qué con la madera no? Porque la madera genera esa oposición a magnificar la corriente por parte de otro cuerpo. Eso es resistencia. Muchos creen que resistencia significa pasa poca corriente. No, pasa la misma cantidad de electrones. Solo que la intensidad, la magnificación de los electrones, pues con la madera no es muy grande, porque la madera tiene como una coraza y como que tú no pasas así. Vienen los electrones y están ahí con la madera enfrentándolos y no lo siento, no lo siento. Está como que los retiene ahí, los aplasta, por así decirlo. Pero en cambio el hierro, por general todos los metales, pues no, los metales ofrecen una muy baja resistencia, una muy baja oposición a esos electrones. Los electrones, pase usted, señor, sí, está en su casa, pase, pase, pues, y se van por todos lados y basta controlarlo por aquí, ya sentiste la corriente. Entonces, eso era resistencia eléctrica y se podía calcular con las fórmulas que ya hemos visto. ¿Sí? Luego de eso vimos dos tipos de arreglos, arreglo en serie, arreglo en paralelo con estas resistencias eléctricas y vimos las características que hay en estos arreglos, ¿verdad? Tú les tomaste foto, los copiaste ahí. Yo igual le tomé las fotos. Al terminar la clase de hoy voy a estar copiando, pegando, pegando, pegando y enviando en PDF. Pero vamos a la parte más importante, ¿no? O al ultimito, a las leyes de Kirchhoff. Y si tú googleas esta vaina, si tú googleas, te metes en Google, pues vas a encontrar unas aplicaciones muy maleadas, ¿no? Incluso eh, con otras cosas matemáticas como derivadas, integrales, y algunos símbolos, ¿no? Que no hemos visto. Pues no te recomiendo que no lo googlees. Hazme caso a mí. La ley de Kirchhoff nos quedamos en la segunda ley, si más no me equivoco, siendo la ley de las mallas, ¿no? Siendo la ley de las mallas, donde obviamente para nuestro examen de admisión solo vamos a trabajar en una malla sencilla, con máximo 2 fuentes de voltajes. ¿Bien? Hágame recordar, maestro, como de eso medio distraído, ¿no? Como de no olvidar un poquitín. No olvidaba un poquitín, háganme acordar, no te preocupes, yo te hago acordar, yo te hago acordar. Tenemos por acá un circuito, una malla sencilla, ¿no? Una malla sencilla. Y se le llama malla sencilla porque es un solo rectángulo. Acá tenemos una fuente de voltaje. Vamos a ponerle una E1. Acá vamos a ponerle que existe otra fuente de voltaje. Vamos a ponerle una E2. Y acá existe una R1, una resistencia 1. Por acá existe una resistencia 2, una R2. Y acá una R3.
Muy bien. Nosotros, ¿qué hemos aprendido aquí? Primero, que hay que identificar, o mejor dicho, hay que indicar el sentido de la corriente. Pero no que el sentido de la corriente lo genera la fuente de voltaje, que es este simbolito de acá. ¿Sí? Ese simbolito presenta una línea grande y una línea pequeña. Esa línea grande es positiva y esa línea pequeña es negativa. Acá también positivo y negativo. Hasta ahí eso hemos aprendido. Y obviamente la corriente sale del positivo y entra al negativo. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Ahora, la pregunta es, maestro, ¿cuál de las dos fuentes era el que impulsaba la corriente? O cualquiera, pues me llega. A mí me gusta más E1, así que elijo E1. No, pero a mí me gusta más E2, elijo E2. No, no era cualquiera. Muy bien, la de mayor valor es la que impulsa la corriente. ¿Y cómo voy a saber quién es de mayor valor? Porque te lo van a dar de dato. Te van a decir, esta fuente vale 60 voltios y esta fuente vale 10 voltios. ¡Ah, no! Elijo la de 60, porque es la más grande. ¿Bien? Pero acá yo no veo que es la más grande, pero te voy a dar de dato, de que la fuente E1 es mayor a la fuente E2. Profe, ¿y por qué no E2 es mayor a E1? Como quieras, pero la cosa es que uno de ellas tiene que ser más grande. Yo tampoco me griten, no sé si estoy entendiendo. E1 mayor a E2, entonces por E1 impulsa la corriente. Sale del positivo, te da la vuelta y llega al negativo. Entonces, la corriente sería así. Muy bien, bravo. Ya me acordé cómo indicar la corriente en un circuito. ¿Qué más, maestro? ¿Qué más debería de yo saber en esta parte si es que me encuentro con una esquemita como este en el examen de admisión? Bueno, una vez aclarado el sentido de la corriente, ¿qué sentido es? ¿Horario o antihorario? Horario. Las resistencias se asumen como serie. Entonces, vamos por acá. Las resistencias están en serie. ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso también hay que tenerlo en cuenta. En este arreglo, en esta mallita o circuitito, como le llaman algunos, las resistencias siempre van a estar en serie, siempre. ¿Ya? Y ahora, una vez aclarado eso, debemos de tener mucho cuidado con los signos de los voltajes. ¿Por qué con los signos de los voltajes, maestro? Porque estos voltajes de aquí, pueden ser positivos y pueden ser negativos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cómo sé si uno es positivo y uno es negativo? Lo vimos ayer, pero descuida, lo vamos a recordar ahorita. Tú sabes que acá hay una E1, acá hay una E y acá hay una E, ¿no? Esto es positivo, esto es negativo, esto es positivo y esto es negativo. Ahora, si la corriente va de más a menos, ¿sí? Si la corriente va de más a menos, la fuente es considerada negativa. Pero si la corriente va de menos a más, si la corriente va de menos a más, la corriente va de menos a más, entonces la fuente es considerada positiva. Entonces, mis amigos, díganme, ¿E1 positivo o negativo? Bueno, como la corriente está girando en este sentido, para este pedazo, la corriente iría hacia arriba. ¿Sí o no? Hacia arriba. Y hacia arriba sería de menos a más. Muy bien, E1 sería positivo. ¿Y cómo sería E2? Bueno, como está girando antihorario para este lado del circuito, la corriente giraría a la izquierda, a la izquierda. Y si va a la izquierda, sería de más a menos. Entonces, E2 sería negativo.
Confírmalo, por favor. Claro. Si la corriente va de más a menos, en la fuente, estamos hablando de la fuente, va de más a menos, entonces la fuente es negativa. Pero si la corriente en la fuente va de menos a más, entonces la fuente es positiva. Como yo ya había establecido el sentido de la corriente, gracias a que la fuente 1 es más grande, la fuente 1 empieza. Entonces yo tengo que fijarme en la corriente de dónde va en la fuente 1. Pero la fuente 1 está en esta carita, por así decirlo, míralo como un rectangulito. Está en esta carita, en este ladito del rectángulo. Entonces, como la corriente está girando, tú tienes que entender que la corriente va a la derecha, hacia abajo, a la izquierda y hacia arriba. ¿Todos de acuerdo con lo que acabo de decir? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? La corriente va a la derecha, hacia abajo, a la izquierda y hacia arriba. ¿Todos de acuerdo? Entonces, para esta carita donde está la fuente 1, la corriente va hacia arriba. Y como va hacia arriba, está yendo de menos a más. Y si va de menos a más, la fuente es positiva. Acá dice. Ahora, esta fuente E2 está en esta carita. Y en esta carita la corriente va hacia la izquierda. Y como va hacia la izquierda, entonces está yendo de más a menos. De más a menos, está yendo a la izquierda. Por lo tanto, si va de más a menos, la fuente es negativa. Por eso le pongo menos. ¿Se ha entendido? Ahora que ya establecimos todos estos datos, puedo aplicar la segunda ley de Kirchhoff. ¿Cuál es? Que la sumatoria, más abajo, que la sumatoria de fuentes es igual a I por R equivalente. Esta es la segunda ley de Kirchhoff. ¿Estamos de acuerdo hasta acá, mis amigos? ¿Todo bien? Ahora, para culminar, ¿sí? R equivalente que ahorita era por así decirlo, el R que, para la redundancia, equivale a todas. Cuando yo tengo un arreglo de varias resistencias, de 2, de 3, de 4, de 5, de las que te den, pues esas 5 resistencias las puedes juntar en una sola, llamada resistencia equivalente. ¿Y cómo las junto? Bueno, eso depende. Si están en serie, solo se suman, y si están en paralelo, bueno, se invierten y se suman como fracciones. Gracias a que en esta malla se asume que las resistencias están en serie, ¿qué vas a hacer con cada R? ¿Qué vas a hacer, Kiarita? ¿Las vas a? Si están en serie, ¿qué vas a hacer? ¿Las vas a? Muy bien, las sumas y el resultado lo pones aquí. Eso es todo. Listo. Bien, muchachos, ahora para ya casi culminar con esto. Les digo a ustedes. En este circuito te pueden hacer una última pregunta. ¿Cuál, maestro? Te dan el punto A y te dan el punto B. O sea, en un circuito, ¿sí?, como este, sencillo y básico, porque hay circuitos más complejos todavía, donde acá hay otra malla, acá hay otra malla, y se hace lo mismo, pero ya se vuelve muy laborioso. En este circuito sencillo, una última pregunta que te pueden hacer es que te den 2 puntos, ¿sí? Te den 2 puntos y te pidan hallar la diferencia de voltaje de esos puntos. Te pueden pedir hallar el voltaje de A menos el voltaje de B o el voltaje de B menos el voltaje de A. ¿Se entiende lo que te están preguntando, no? ¿O no se entiende? Primero tienes que entender lo que te van a preguntar. Te dan un circuito como este, idéntico, 2 resistencias, con 3 resistencias. Con 4 no creo, es demasiado. 2 fuentes, o una fuente también. También puede ser con una fuente.
2 a lo mucho. 3 tampoco, lo dudo. Estás postulando a la agraria nada más. Entonces, si a ti te dan 2 puntos en un circuito, te pueden pedir hallar la diferencia de voltaje entre esos dos. Voltaje de A menos voltaje de B, o voltaje de B menos voltaje de A. Si a ti te piden hallar la diferencia de voltaje de 2 puntos en un circuito, ¿qué es lo que debo de hacer? Lo que tú debes de hacer es, de manera imaginaria, agarrar una tijera y cortarlo. Si tú haces eso, automáticamente tienes 2 pedazos, la parte superior y la parte inferior. ¿Sí? ¿Todos me siguen? Si yo de manera imaginaria le meto una tijerita por aquí y le meto una tijerita por acá, obtengo 2 pedazos, la parte superior y la parte inferior. ¿Todos de acuerdo? Bien, ambas partes, superior e inferior, tienen a los puntos A y B. ¿Sí o no? Si yo me quedo con la parte superior, está, mira, AB. Y si me quedo con la parte inferior, también tengo a los puntos AB. Sea con la parte superior o con la parte inferior, tengo a los puntos A y B. Entonces, ¿con cuál de las dos partes voy a trabajar? Con cualquiera. ¿Con cualquiera? Sí, sea con la parte superior o sea con la parte inferior. Tú trabajas como gustes. Ahora, mira lo que voy a poner, ¿no? Diferencia de potencial entre 2 puntos de un circuito. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo calculo la diferencia de potencial entre 2 puntos de un circuito? Tú lo que tienes que hacer es agarrar estos 3 puntos, como te dije, cortarlos de manera imaginaria, y sea la parte superior o sea la parte inferior, estirarlos. Eso es lo que tienes que hacer. Otra vez, si a ti te piden la diferencia de potencial entre 2 puntos de un circuito, a esos 2 puntos, porque puede ser AB, puede ser AB, puede ser AB, puede ser AB, como quiera que te den, lo que tú tienes que hacer es agarrar una tijera imaginaria, pasarlo por aquí, y esos 2 puntos estirarlo. Sea la parte superior o sea la parte inferior, cualquiera. Cualquiera de las dos lo estiras. ¿Hasta acá se va entendiendo? Bien, ahora lo que yo tengo que hacer es colocar todos los datos que hay en esas partes. Por ejemplo, a ver, Pamela Chipana, ¿qué parte quieres? ¿La de arriba o la de abajo? ¿La parte superior o la parte inferior? La parte superior, perfecto. Pamela va a trabajar con la parte superior del circuito. En la parte superior del circuito solamente veo 2 resistencias, ¿no? Nada más. En la parte superior solamente veo 2 resistencias. Esas 2 resistencias hay que colocarlos acá en el orden en el que están. Eso sí, por favor, no cambien el orden. R1 al costado de A y R2 al costado de B. Y ya, eso es todo. Una vez colocados los datos del circuito, de la zona donde vas a trabajar, debes de colocar el sentido de la corriente. Pamelita, tú que has elegido la parte superior del circuito, dime, ¿la corriente está yendo de A a B o de B a A? Tú has elegido la parte superior. Excelente, ¿no? Como Pamela ya sabe que este sentido es horario, en la parte superior sería de A a B. Oiga, ¿y eso es importante? Claro que sí, eso es importante. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba si Pamelita
hubiera elegido la parte inferior. Si tú te enfocas en la parte inferior, la corriente estaría yendo de B a A y el sentido sería hacia la izquierda. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Si Pamelito hubiera elegido la parte inferior, entonces el sentido sería de B a y la parte superior de A a B. ¿Se dan cuenta que es un caminito? ¿Sí? Si yo elijo la parte inferior, de B a A. Si elijo la parte superior, de A a B. Kiara, si hubieras elegido la parte inferior, pues colocas las fuentes, colocas todo lo que ves en la parte inferior. O sea, quiero que entiendas que es como que agarras esto de acá y si chapas la parte inferior, plum, lo estiras. Y si hubieras agarrado la parte de aquí, chapas la parte inferior y plum, también la estiras. O sea, copias todo lo que está. ¿Estamos de acuerdo? Como si fuera una pita, cuando cortas a la pita y la parte superior la estiras. O la parte inferior la estiras. Solo debes tener cuidado con el sentido de la corriente. Nada más. Bien, muchachos. Una vez estirado los extremos y indicado correctamente la corriente, vas a aplicar esta pequeña formulita. Voltaje final es igual a voltaje inicial más sumatoria de diferencia de voltajes. Ahora, ¿quién es el voltaje inicial? ¿Quién es el voltaje final? ¿Por qué crees que te hice dibujar correctamente el sentido de la corriente? Según el sentido de la corriente, ¿quién es el voltaje inicial y quién es el voltaje final? Vamos, ¿quién es el voltaje final según el sentido de la corriente? Claro, la final es B y la inicial A. Excelente. Entonces acá le pones voltaje de B y acá le pones voltaje de A. Diferencia de voltajes. Por favor, les dije que existen dos diferencias de voltajes. ¿Sí? La primera diferencia de voltaje es la que aprendimos gracias a la ley de Ohm. ¿Cuál era esa ley de Ohm? El famoso BIR. Entonces, cada vez que la corriente pase por una resistencia, ¿qué cosa se está generando aquí? Una diferencia de voltaje. ¿Estamos de acuerdo acá? Ahora, ¿cuál era la otra diferencia de voltaje? ¿Quién me dice? Una diferencia de voltaje es cuando la corriente pasa por la resistencia. Muy bien, Evelyn, creo que te entendí. Las fuentes también son una diferencia de voltaje. Claro, pero aquí ves fuentes. No. ¿Ves fuentes? No. Pero ¿qué hubiera pasado si Pamela hubiera agarrado la parte inferior? Ahí sí hubiera habido, ¿qué cosa? Ahí sí hubiera habido fuentes. ¿Estamos de acuerdo? Pero como Pamela eligió la parte superior, se obvió las fuentes. Profe, ¿no va a afectar en nada? No, no afecta en nada. Vas a tener el mismo resultado. Solamente aplica las mismas reglas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Ahora, muchachos, acá hay que aclarar algo bien importante, pero bien importante. Las fuentes, sabemos, o las diferencias de voltaje son de dos tipos. La primera, que son las fuentes, denominados E, o también llamadas fuerzas electromotriz,
que ya aprendimos que pueden ser positivas y negativas. Y las otras diferencias de voltajes son las generadas por el VIR, ¿no? El famoso I por R. ¿Todos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Tenemos dos tipos de diferencias. Las que podemos calcular con VIR, voltaje igual a I por R, o las que nos dan de datos gracias a las fuentes. Aquí, estoy diciéndolo claro, aquí, en esta formulita, todas las I por R que vayas a calcular, les vas a poner negativo. A todas. Solo en esta fórmula. Acuérdate bien. Solo en esta fórmula, ¿sí? Vas a aplicar que todas las I por R son negativas. Todas. Todas las I por R. Voy a hacer un ejemplo. Me voy a inventar un circuito y voy a hacer un ejemplo para todo esto. Pero hasta aquí, tómenme una captura, por favor. Y ya terminamos. Básicamente esto es todo. Voy a hacer un ejemplo antes de empezar con los ejercicios. Me voy a inventar un circuito y vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya está? ¿Ya está la captura? Ya está, ¿verdad? Recuerda que puedes hacer captura de pantalla, ya sea por tu laptop o por tu celular, que es más fácil, pero por tu laptop puedes hacer captura de pantalla. Si estás en tu laptop, simplemente aprieta el botón Fin y el botón Imprint Bind, que debe estar en la parte superior del laptop, en los primeros botones. Búscalo, nada más. ¿Ya? Y si estás en tu teclado de tu PC, si estás en una PC, ¿no? En una computadora de escritorio, como se le llama, pues el Imprint Prime está directo, ¿no? Arriba de los teclados numéricos, ahí no matamos. Imprint Prime y ahí está. ¿Ya? Bien. Bien, muchachos. Vamos a hacer un ejemplito, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplito. Miren. Vamos a hacer un... Vamos a hacer un... En este ejemplo me van a pedir hallar el voltaje VA. Tú sabes que por electrostática, esto de aquí es una diferencia, ¿verdad? ¿Cómo se resta esto de acá? Díganme, ¿cómo se resta? ¿Cómo se resta esto? No. Esto es una diferencia. ¿Cómo se resta?
Yo lo puse como ejemplo. Si tienes un voltaje XY, ¿cómo se resta esto? Muy bien. Primero menos segundo, X menos Y. Entonces, voltaje de A es voltaje de B menos voltaje de A. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? No se confundan, ¿ah? Entonces, a mí me están pidiendo hallar voltaje de B menos voltaje de A. ¿Qué necesito? Tengo acá mi circuito. Primero necesito a la corriente. ¿Quién es la fuente más grande? 60. Así que ella es positiva y ella es negativa. Ella es positiva y ella es negativa. Como 60 es la fuente más grande, de ella nace la corriente. Ahí está. Ahora digo, como la corriente va hacia abajo, a la derecha, hacia arriba y a la izquierda, entonces para esta fuente, que la corriente va a la izquierda, estaría yendo de menos a más. Entonces esta fuente es positiva. Para esta fuente la corriente estaría yendo a la derecha, entonces iría de más a menos. Esta fuente es negativa. Con eso aplico la segunda ley de Kirchhoff, ¿verdad? Sumatoria de fuentes igual a I por el R equivale. Sumatoria de fuentes más 60 menos 20 igual a I. ¿Y cómo era esto? ¿Cómo eran las resistencias? Cuidado, decirme, profe, mire, paralelo. ¿Cómo son las resistencias aquí? ¿Cómo son las resistencias? Muy bien, gracias, gracias. En serie. Y si son en serie, sumo. 5 más 3, 8. 60 menos 20, 40. 40 entre 8, 5 amperios. Ya calculé la corriente. Confirmen. Bien, ahora lo que voy a hacer es calcular esto de aquí. ¿Qué necesitaba hacer? Le meto tijerita y estiro los puntos A y B. Ahora, a ver, Geraldine, ¿quieres la parte superior o la parte inferior? Geraldine Valverde. Inferior, hija. Entonces, agarramos la parte inferior. En la parte inferior, al costado de A, lo voy a poner así, para que se den cuenta que estoy trabajando con esta partecita. ¿Ya? Con esta partecita estoy trabajando. Entonces, al costado de A está la resistencia de 5. Al costado de A está la resistencia de 5 ohms. ¿Ya? Y al costado de B está la fuente de 20 voltios. Entonces acá voy a poner la fuente de 20 voltios. Ahora, el palo chiquito está mirando a B. El palo chiquito está mirando a B. Entonces, el palo chiquito está mirando a B. Ahí está. ¿Cuánto vale? 20 voltios. ¿Todos de acuerdo? Ahora, Geraldine, ¿todo bien hasta acá, hija? ¿Sí? ¿Se entiende? Te das cuenta que soy bien, pero bien minucioso, ¿verdad? Ten cuidado, porque si tú hubieras puesto el palo grande a la derecha y el chico a la izquierda, uy, ya la fregaste. Tenga mucho cuidado, copien exactamente como está, por favor. ¿Ya? Geraldine, dime ahora la corriente, ¿de A a B o de B a A? ¿No quieres mirarlo otra vez? Recuerda que estás trabajando en este intestino, ¿ah? En este intestino. Geraldine,
¿Te vea? ¿Segura, hija? ¿No quiere darle una chequeadita? Con tu dedito tienes que guiar la corriente. ¿Ves la corriente de aquí? ¿Hacia dónde se va? ¿Hacia B o hacia A? Con tu dedito, con tu dedito. Pones tu dedito mágico aquí. Aquí pones tu dedito y dices, ¿hacia dónde va la corriente? Abria, ¿hacia allá? ¿De A a B? No. ¿Hacia dónde va? Entonces, en este intestino, la corriente está yendo de A hacia B. ¿Lo viste, Geraldine? ¿Sí? ¿Lo viste? De A hacia B. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro que sí. Claro quispe y claro rea de A a B. Entonces la corriente va de A a B. Vale 5 amperios. Yo ahora aplico la nueva formulita que mi guapo maestro me ha dado. Voltaje final es igual a voltaje inicial más sumatoria de diferencia de voltajes. Empecemos. A ver, Geraldine, ¿quién es el voltaje final? Baby, ¿A o B? Vamos, Geraldine, estás entre A y B. ¿Quién es el voltaje final? B. Muy bien, eso, muy bien. Volví en sí. Sabía ir un ratito, pero ya volvió. Muy bien, Geraldine. Voltaje de B es el voltaje final. ¿Quién es el voltaje inicial entonces, hija? Muy bien, ahí está. Voltaje inicial, voltaje de A. Ahora, hay que tener cuidado. En las diferencias de voltaje, recuerda que son de dos tipos, Geraldine. Las I por R, gracias a la ley de Ohm, y las fuentes. Pero Geraldine, ¿ves o no ves una I por R? Sí, porque la corriente es como una culebrita, ¿no? Una culebrita. Y esa culebrita primero choca con 5. La culebrita primero choca con 5. Entonces hay una I por R. ¿Cuánto es esa I por R, Geraldine? 25, muy bien, Geraldine. Pero, ¿qué dije hace un momento? ¿Cómo son todas las I por R en esta fórmula? ¿Cuáles? Muy bien. Negativa. Muy bien, gracias, Geraldine. Qué raro tu voz. Gracias. Bueno, yo no juzgo. Negativa, ¿verdad? Obviamente. Muy bien, Geraldine. Gracias. Negativa. Entonces acá hay una diferencia de voltaje y es negativo. Entonces le ponemos menos 5,5. 25. Geraldine, la corriente, la culebrita, ya pasó con 5. Ahora se va a topar con la fuente. Geraldine, dime, esa fuente que vale 20, no la voy a calcular porque las fuentes no se calculan, ¿ya? Vale 20, pero ¿es positiva o negativa, Geraldine? Mira, acá está el palo grande, un grande positivo, chico negativo. Dime, ¿cómo es esa fuente? Muy bien, Geraldine, porque la corriente estaría yendo de más a menos. Y se va de más a menos, la fuente es negativa. Menos 20. Entonces ahora ya puedo obtener lo que quiero. El voltaje de A lo paso a restar. Voltaje de B menos voltaje de A. ¿Y eso aquí es igual? Menos 25 menos 20 menos 45 voltios. Y se acabó el problemita. Repítanlo las veces que sea, muchachos, para que se acostumbren. No cancho, cuando te enfrentas con un circuito, las resistencias nunca van a estar en paralelo, siempre van a estar en serie. ¿Ya? Kiara, ¿por qué menos 20? Porque la corriente está yendo de más a menos. Y en una fuente, cuando la corriente va de más a menos, la fuente es negativa. Por eso.
Listo. A ver, Briana, ¿se puede sacar la corriente sabiendo que va de 5 a 20? Pero ¿cómo sabes que va de 5 a 20? La corriente, acá yo no puedo saber el sentido de la corriente. El sentido de la corriente lo sacó Briana del circuito, porque sale de 60, ya que es una fuente más grande, y va hacia ella. ¿Sí? Ahora, el 25, Angélica, recuerda que aquí todas las I por R son negativas. 5 por 5 menos 25. Todas las I por R son negativas. Por eso, hija, tú me estás preguntando de acá, la corriente va de A hacia B. Yo no lo saco de aquí. De acá yo no lo saco. Yo lo saco del circuito. Porque si Geraldine hubiera elegido la parte superior, la corriente no va de A a B. En la parte superior, la corriente va de B a A. Mira, de B a A, de A a B, de B a A, de A a B, de B a A, de A a B. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿La ven o no la ven? Mira, B, A, B, A. Y por abajo, A, B, A, B. Es como una culebrita, es como un caminito. Es como jugar escaleras y serpientes que me paran ganando. Suerte con los dados, algunas tienen, por lo visto. Creo que se compran sus propios dados. Bueno. ¿Listo? El 5, ¿cuál 5, hija? Reynoso. ¿Este 5? Acá dice amperios. La corriente, la corriente, hija, la corriente, es el I. Es el I que la corriente. Listo, listo. Entonces, muchachos, con eso hemos culminado el aspecto teórico de electrodinámica, ¿sí? Yo terminando la clase, bueno, con el otro grupo, ya voy a subir todas las fotos, ¿estamos de acuerdo? Voy a subir todas las fotos en PDF para que ustedes ya lo puedan tener. Pero igual, ya que siempre fregaban en la academia. Y mira, justo Yesenia Villanueva, nuestra querida directora, es testigo, y no de Jehová, sino testigo, testigo de promedio, de que friegan, y ahora no me salgan con la cosa de que, profe, no, me entraba el remordimiento, y ahora sí voy a copiar a mano. No, toma foto. Igual yo lo tomo y lo mando, ¿ya? Bien. Sí, Gustavo. Gustavo, ¿qué tal? Buenos días. Confirmo tu información. No, o sea, me salen ahora con la mano al pecho, profe, ¿qué le pasa? Yo copié mi cuaderno. No, Mentira, ni tu mentira. mamá te cree desde el colegio que copias, hija. Desde la academia tomaban fotos toda la pizarra. En mi casa lo copio, como practicando, dice. Decía. No, pues, pero yo lo que voy es que fregaban por tomar fotos. Y ahora ya no quieren tomar fotos. Todo ese cuaderno de colegio pegado de puras copias que sacabas al cuaderno del champoncito. Y, ¿a quién le vas a decir que yo copio? Pero bueno, yo estoy diciendo de que ahora no hay excusa para que puedan tomar fotos. Pueden tomar, como digo, foto de celular o foto de captura de pantalla. Ya, este es por laptop. También se puede tomar captura de pantalla a la pantalla, valga la redundancia, de la laptop. Porque hay chicos que dicen, estoy en laptop, no puedo tomar fotos. No, sí se puede, así que no hay excusa. ¿Ya? Ahora, con eso tampoco yo me voy a lavar las manos de que, bueno, como tú puedes tomar fotos, yo no voy a mandar esto. Yo sí lo mando, chicos, yo sí lo mando. Solo que algunos ponen excusas ya, ¿cómo decirlo sin lastimarte? Muy infantiles, ya demasiado infantiles. Yo cumplo con mandar las fotos, yo cumplo con mandar los ejercicios, con mandar la teoría, ¿no? Pero a veces el chico que no pueden encontrar o equipativo, se pierden en Classroom, dicen que Classroom es un laberinto y la Santa María y no sé qué cosa.
Bueno, entonces ya pues chaco tu celular y tómalo, ¿no? Ya les dije, en este examen de admisión, en esta época de pandemia que estamos teniendo clases virtuales, va a ingresar el que más ganas tenga, el que menos excusa ponga y el que más pueda utilizar las herramientas a la mano para poder estudiar. ¿Ya, chicos? Yo igual cumple mandar el material y información. ¿Ya, muchachos? La idea es que tú estudies, te rajes e ingreses. ¿Ya? Bien, entonces muchachos, vamos a empezar con los ejercicios de la guía número 1. ¿Ya? Guía 1 de electrodinámica, aunque acá le han puesto segunda parte. Bueno, vamos con la guía 1. Todos en la guía 1, por favor. Todos en la guía 1. Guía 1, acá dice, bueno, yo estoy compendio, segunda parte, guía 1. ¿Ya? ¿Le tomé foto a esto? No. Sí. Bien, muchachos, ¿todo ya está en el compendio? ¿Sí? Vamos a hacer ahora los ejercicios de la guía. Guía 1. La venganza. ¿Todos están con la guía 1, chicos? ¿Sí? ¡Hablen! A ver, vamos a ver si todos están con la guía 1. Ahí está, ahí está. ¿No? Hay chicos que han prendido su... Bueno, hay 2 chicos que han prendido sus cámaras. Gracias. Hay un tercero que ha prendido, pero bueno, ve la pared nomás. Bueno, el resto supongo que sí está, ¿no? El resto supongo que sí está. Ahí está. Bien. Bueno, me puse pantalla completa sin querer. ¿Qué es eso? ¿Eso es un gallo? Bien. Entonces, chicos, vamos con el primer ejercicio, y el primer ejercicio es teórico, dice respecto a las siguientes proposiciones indicar verdadero o falso. La corriente por un conductor aumenta si se incrementa la diferencia de potencial entre sus extremos, obvio, porque la diferencia de voltaje y la corriente son directamente proporcionales. Lo vimos en la ley de Ohm, ¿verdad? La ley de Ohm me dice que la diferencia de voltaje y la corriente se dividen, son directamente proporcionales. Si uno aumenta, es porque el otro también aumenta. Verdadero. En los conductores metálicos, la carga de conducción son los electrones. Pues claro que sí, lo que se mueven son los electrones y eso es lo que es corriente. Recuerda que nosotros asumimos movimiento de protones, sentido convencional y esas cosas, pero eso es solo para fines operativos. Realmente lo que se mueve son los electrones. La resistencia de 2 cuerpos depende de la naturaleza del material. Bueno, la naturaleza del material se entiende también como la resistividad del material. La naturaleza es el tipo de material. Y obvio, una cosa es que yo ponga madera, otra cosa es que yo ponga plástico, otra cosa es que yo ponga metal, otra cosa es que yo ponga un líquido, otra cosa es que yo ponga un gas. Depende de la naturaleza. Obviamente que sí, depende del tipo de material. Entonces todos son verdaderos. La B enano. Vamos con la preguntita número 2 y no sé por qué me salen alternativas. Creo que ese material también está un poco movidito. Casi estuvo bailando y se movió un poquitín. Bueno, no hagamos caso a eso. Creo que comienza con respecto a la intensidad de corriente, indicar verdadero o falso en las siguientes proposiciones. A ver, ¿es debido al movimiento de electrones de los materiales? Bueno, lo habíamos dicho en el primer ejercicio, ¿verdad, chicos? Lo que se mueve son los electrones, ¿ya? En los materiales. Bien, la corriente convencional tiene dirección opuesta al campo eléctrico. Ya, bien. En el problemita número 2,
Vamos a recordar algo bien simpático y bien bonito. ¿Ya? Cuando yo tengo acá un metal, o un material mejor dicho, ¿ya? Yo voy a tener dos cosas, dos puntos, dos lugares. Una zona llamado menor potencial y una zona llamada mayor potencial. Siempre voy a tener eso. ¿Por qué? Porque para que exista movimiento de electrones, movimiento de cargas, tiene que haber una diferencia de voltaje, una diferencia de potencial. Entonces, yo voy a tener dos sentidos. Un primer sentido, ¿sí? Un primer sentido llamado real. Y ese sentido real va de menor a menor, va de menor a mayor potencial. En términos de signo, va de menos a más. ¿Estamos de acuerdo? En términos de signos, va de menos a más. Pero existe otro sentido. Un sentido que va de mayor a menor potencial. Y ese sentido es un sentido llamado convencional. Con el sentido que va de más a menos. Y justo en la parte teórica habíamos mencionado de que la corriente que vamos a elegir siempre es la que va del palo positivo al palo negativo, el que va de más a menos. Eso significa que la corriente que nosotros utilizamos es el sentido convencional, la corriente que va de más a menos. ¿Todos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? La corriente que nosotros utilizamos es el sentido convencional, que va de más a menos, que va de mayor potencial a menor potencial. ¿Y te acuerdas de electrostática? ¿De dónde a dónde se movía el campo eléctrico? Claro, el campo eléctrico se movía de mayor a menor potencial. Lo que significa que la orientación del sentido convencional y la orientación del campo eléctrico son iguales. El sentido convencional va de mayor potencial a menor potencial, va de más a menos, lo mismo que hace un campo eléctrico. Va de mayor a menor potencial. Entonces, en el enunciado número 2, me dicen, la corriente convencional tiene dirección opuesta al campo eléctrico. Falso. La corriente convencional tiene la misma dirección o el mismo sentido que un campo eléctrico. Bien, entonces falso. El primero es verdadero. Es el efecto de una diferencia de potencial, justo lo que acabo de decir, ¿no? Para que se pueda mover, para que pueda haber corriente, tiene que haber una diferencia de ¿qué? De potencial. Si no hay diferencia de potencial, no hay corriente. ¿Sí? Entonces la respuesta sería verdadero, falso, verdadero. Clave avión. Clave avioncito. Bien. ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? Vamos con el problemita número 3, o con el ejercicio 3. Indicar cuántas proposiciones son verdaderas. Muy bien. Si por un conductor circula 50 coulomb en 2 segundos, la corriente es de 25 amperios. Bien, vamos con el problemita número 3 aquí. Bien, en el problemita número 3, recuerden que la intensidad de corriente es igual a carga sobre tiempo. La carga es de 50 coulomb y el tiempo es de 2 segundos. Por lo que a mí me va a salir 25 amperios. Y eso es verdadero. Muy bien, Cancho. Verdadero. Si el voltaje es 20 voltios y R es 4 ohmios, entonces la potencia es de 100 watts. Recuerden que la potencia eléctrica se calculaba de 3 maneras, ¿verdad? Vamos a recordarlas. Intensidad al cuadrado por resistencia, voltaje al cuadrado sobre resistencia o voltaje por intensidad.
¿sí? Todos están recordando conmigo, ¿no? Intensidad al cuadrado por resistencia, voltaje al cuadrado sobre resistencia y voltaje por intensidad, ¿sí? Resuélvanlo conmigo. Bueno, a mí me están dando voltaje y me están dando resistencia, si veo el enunciado. Entonces voy a utilizar esta expresión de ahí. Y la potencia eléctrica sería, voltaje que vale 20 elevado al cuadrado sobre resistencia que vale 4. ¿Cuánto me sale hasta ahí, muchachos? 20 al cuadrado, 400. 400 entre 4, 100. 100 watts. Y el segundo enunciado sería verdadero, ¿no? El segundo, Joule equivale a 0,24 calorías. Bueno, supongo de que me estoy hablando de un Joule, ¿no? ¿Y eso es cierto, muchachos? Claro que sí. Un Joule equivale a 0,24 calorías, ¿no? El equivalente mecánico térmico. Bueno, no sé qué tenía que ver eso acá, pero bueno. La dirección de la corriente eléctrica en una resistencia siempre es de mayor potencial hacia el de menor potencial. Bueno, obviamente nosotros, cuando no nos dicen el sentido, estamos trabajando con el convencional. Y el convencional va de mayor a menor potencial. ¿Sí? De mayor a menor potencial. Así que sería verdadero. Entonces, ¿cuántas proposiciones verdaderas tenemos? Todas, ¿verdad? Todas son verdaderas. Verdadero. Clave besito, ¿no? Vamos con el problemita número 4. Dice, por un conductor circula una corriente de 3 amperios. ¿Bien? Vamos con el problemita número 4. Por un conductor circula una intensidad corriente de 3 amperios. Ok, tengo una intensidad de 3 amperios. ¿Ya? Determine la carga eléctrica a través de la sección del conductor cada 4 segundos. Y tengo un tiempo de 4 segundos. Y me pide la carga eléctrica. Uy, ¿qué es lo que voy a hacer? Fácil. Intensidad igual a carga sobre tiempo. Reemplazo mis datos. Intensidad, 3 amperios. Carga, no conozco. Tiempo, 4 segundos. Y 4 por 3, 12. La carga es de 12 coulombs. Y la clave sería enanito. Tudo bem nessa cara, tudo bem. Tómale foto, tómale screenshot, yo lo acabo de hacer para pasar al ejercicio número 5. Listo. Bien, vayamos al problema número 5. A ver, ¿qué nos dice el problemita número 5? A ver. En la gráfica, voltaje, bueno, en la gráfica intensidad versus voltaje, ¿no? Me pide la resistencia. Pero muchachos, esa gráfica lo único que hace es que te dice que cuando el voltaje vale 80, la intensidad de corriente, ¿cuánto vale? ¿Vale 20 amperios, sí o no? ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Sí? La gráfica te está dando dos datos, que cuando el voltaje vale 80, la corriente vale 20. ¿Todos de acuerdo con eso? Es bastante obvio. Y te está pidiendo la resistencia. Bueno, ¿qué vas a aplicar? Obviamente la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm me dice de qué voltaje es igual a I por R. El voltaje vale 80,
el I vale 20 y obviamente el R es de 4 amperios. Oh, perdón, 4 ohmios. Ahí está. Clave besito, ¿no? Evidentemente. Bien. Vamos con el problema número 6. A ver, ¿qué nos dice el problemita número 6? A ver, nos dice, por una nave conductor circulan 15 por 10 a la 20 electrones. ¿Ok? Le da un cierto número de electrones, que es 15 por 10 a la 20. En un tiempo de 30 segundos. En un tiempo de 30 segundos. ¿Ok? Y me pide la intensidad de corriente en amperios. ¿Verdad? Muchachos, recuerden que la intensidad de corriente es carga entre tiempo, así que yo necesito carga eléctrica. Pero gracias a electrostática, yo sé que la carga eléctrica es cantidad de electrones por el valor absoluto de cada electrón, sin signo, obviamente. Entonces, la carga eléctrica sería cantidad de electrones 15 por 10 a la 20 y la carga de cada electrón es de 1,6 por 10 a la menos 20. ¿Cuánto es la carga, muchacha? ¿Cuánto es la carga? Bueno, 1,6 es 16 entre 10, oh, perdón. 1,6 por 10 a la menos 19, ¿verdad? Entonces yo tengo 15 por 1,6, pero 1,6 es 16 entre 10. ¿Estamos de acuerdo? 16 entre 10. Entonces tengo 10 a la menos 20. Entre 10, 10 a la menos 20. Con este de aquí se elimina. 15 por 16, ¿cuánto me sale? 240 coulombs. ¿Todos de acuerdo? La carga vale 240 coulombs. Entonces ya puedo calcular mi intensidad de corriente, que es carga entre tiempo. Carga 240. Tiempo 30 segundos. ¿Cuánto vale la intensidad de corriente? 8 amperios. La clave sería dado. ¿Okay? Vamos con el problemita número 7. Yo creo que alcance el problemita número 7. ¿Qué nos dice el problemita número 7? Por un conductor circula una corriente de 0,8 amperios. Muy bien, hay una corriente de 0,8 amperios. Hay el número de electrones por la sección recta en 10 segundos. Y me da un tiempo de 10 segundos. Y me pide el número de electrones. Bueno, básicamente es el problema inverso a él. Primero vamos a hallar la carga eléctrica con esta formulita. Intensidad de corriente, carga entre tiempo. La intensidad de corriente es de 0,8. La carga que no conozco y el tiempo que vale 10. ¿Cuánto sale la carga? 8 coulombs. Ahora que ya tengo que la carga vale 8 coulombs, recuerda que la carga es número de electrones por el valor absoluto de la carga de cada electrón. Entonces, 8 es igual a N por 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Bien, pasemos a calcular 8, 1,6, acá me sale 5. 10 a la menos 19 pasa para el otro lado y 5 por 10 a la 19 electrones sería la cantidad. Y la clave sería, pues, dado, ¿verdad? Dado. Bien, ¿hasta aquí todo bien, muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Simplemente estamos aplicando la primera formulita de electrodinámica, que es la formulita de la corriente eléctrica, la ley de Ohm, y aprovechando pues la formulita de electrostática de que carga es N por la carga de cada electrón. ¿Todo bien, muchachos? ¿Sí? ¿Por qué 5? Porque 8 es 1,6 por 5. Entonces, eliminas el 1,6 y acá me queda 5. Ah, creo que sí, ¿no? La 8 está en el enunciado 2. Parece que se han movido las alternativas. Gracias, Alison. ¿Se entendió, Evelyn? ¿Por qué 5? Estoy simplificando nada más, mija.
¿Sí? Listo. Está. Tómale foto. 5, 4, 3, 2, 1. Pasemos a los demás ejercicios. Bien, vamos al problemita número 8. ¿Qué nos dice el problemita número 8? Un conductor metálico tiene 2 kilómetros de longitud. Ok, hay una longitud de 2 kilómetros, 2 por 10 al cubo metros. ¿Sí? Una sección transversal, recuerda que la sección transversal es el área. El área es de 0,000, ¿3 ceros tienen? Sí, 0,0003 metros cuadrados. Y su resistividad viene a ser 4 por 10 a la menos 6, fíjense bien, menos 6 ohmios por metros. ¿Y qué me pide? Calcular la resistencia en ohmios. Bueno, obviamente ponemos acá la fórmula de la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es resistividad por longitud sobre área. Reemplazamos los datos. Resistividad 4 por 10 a la menos 6. Longitud 2 por 10 al cubo. Y área transversal, bueno, todos entienden, ¿no? 1, 2, 3, 4 decimales. 3 por 10 a la menos 4. ¿En qué unidades me va a salir? En ohmios. Porque mira, metros, metros cuadrados, ohmios por metro. Todos los datos están en las unidades correctas. Bueno, y acá, ¿cuánto me sale? ¿Ah? Va a salir aproximado, creo, ¿no? No va a salir exacto por el número 3. Acá sale 10 a la menos 4. 10 a la menos 2. Me queda 10. 80 tercios. Ohmios, que aproximadamente, ¿cuánto es? 80 tercios. 27, ¿no? 26,6 si no me equivoco. ¿Sí? 26,6, ¿no? 26,6 ohmios. $26,6, ¿no? No creo que esas sean las alternativas, pero bueno, prácticamente 27. No hay tampoco, ¿no? Nada se acerca. Che, qué raro. Bueno, lo dejamos así. Y al final solamente se han equivocado acá, no debe ser 0,003. De repente es 2. ¿Hay 40? ¿Hay 40? Sí hay, ¿no? Bueno, de repente acá se han equivocado en los datos. Pónganle 2, ¿ya? Pónganle 2. Le ponemos 2. Acá le ponemos 2. Acá me va a salir 2. Y acá me va a salir 40 redondito. Redondo. Redondo, redondo, redondo. Ya me sale. Y ahora sí hay clave, ¿no? Ya ahora sí hay clave. 40, pongan. Cambien el dato a 2 y clave 40, ¿no? Enano, pues suponemos que esas son las alternativas. ¿Ya? ¿Todo bien, muchachos? Le cambiamos de dato acá al 2. 2, 2, 2, sale 40. Bien, vamos al problema 9. ¿Qué nos dice el problemita número 9? Bueno, dice, calcula la resistencia en ohmios de una placa de vidrio de 50 centímetros de longitud. Longitud 50 centímetros, 50 por 10 a la menos 2 metros. ¿Sí? Y 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados de sección transversal, eso es el área. 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Ah? Y la resistividad del vidrio es de 10 a la 10 ohmios. 10 a la 10 ohmios por metro. Muy bien.
Calculemos la resistencia eléctrica y ya sabemos la fórmula. Aquí está. Resistividad 10 a la 10. Longitud 50 por 10 a la menos 2. Y el área 5 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto sale mi resistencia, muchachos? Se va el 5. Acá sale 10 a la menos 4, ¿no? Acá me sale 10 a la menos 1. 10 a la menos 1, 10 a la menos 4, me va a salir 10 a la 4. 10 a la 3, 10 a la 13, ¿verdad? 10 a la 13 ohmios. ¡Wow! Una resistencia muy grande, ¿no? La clave sería dado, 10 a la 13 ohmios. Una resistencia muy grande. El vidrio podríamos decir que es un muy mal conductor eléctrico. Vamos al problema 10. No más, el problema 10. ¿Qué nos dice el problema 10? Dice, un alambre metálico tiene una resistencia de 6 ohmios, ¿ok? Hay una resistencia de 6 ohmios. Si se le estira hasta triplicar su longitud sin cambiar su volumen, ¿cuál es el nuevo valor de la resistencia eléctrica del alambre? Muy bien. Ahora me dice que su volumen no cambia. ¿Bien? Su volumen no debe de cambiar. Bueno, si a mí no me dan cómo es la resistencia, se tiene que asumir que es de forma cilíndrica. ¿Ya? Ese es un dato muy interesante. Si a mí no me dicen cómo es la resistencia de un cuerpo, se asume que es de manera cilíndrica. Entonces aquí hay un área y hay una longitud. ¿Estamos de acuerdo acá? Y obviamente este material tiene una naturaleza, plata, acero, ¿qué será? Tiene una resistividad ρ. Y esa resistividad es por el tipo de material. Al material lo voy a estirar, lo voy a agrandar, es verdad, pero no va a cambiar la naturaleza. O sea, si esto fuera acero y yo estiro al acero, no lo voy a volver oro, ¿verdad? Obviamente no. Entonces la resistividad es la que no cambia. Los únicos datos que van a cambiar, pues van a ser longitud y área. Ahora, hay un dato bien interesante. ¿Cuál es? Que el volumen no debe de cambiar. Si yo asumo que es un cilindro, ¿te acuerdas cómo se calcula el volumen de un cilindro? O en general, el volumen de cualquier paralelepípedo. ¿Te acuerdas? Área de la base por altura, ¿verdad? ¿Sí? Dije de cualquier paralelepípedo, Cancho, un poco de geometría en el espacio. Para calcular el volumen de cualquier paralelepípedo es área de la base por altura. Bueno, paralelepípedo regular, obviamente. Entonces el volumen sería A por N. ¿No? El área A y la altura sería N. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien. Ese volumen no debe de cambiar. Por lo tanto, cuando yo estire al cilindro, si le estiro, ¿cuánto da? ¿Cuánto le estiro? ¿Qué dice el problema? Lo triplico, ¿no? Lo triplico, o sea, lo vuelvo 3L. El área también va a cambiar. El área también va a cambiar. Pero muchachos, si yo quiero que el volumen no cambie, si a él, a la longitud, lo acabo de multiplicar por 3, ¿qué crees que debo de hacerle al área para que no cambie? Para que siga siendo A por L. Muy bien, Quispe, obviamente. Si yo quiero que AL acá siga siendo AL y a L le multipliqué por 3, ¿qué crees que le voy a hacer a la? ¿Multiplicarle también por 3? Muy bien, Kiarita, lo divido, excelente. Y a la resistividad también le divido, ¿no? ¿O lo multiplico? No le hago nada, pues la resistividad solo es el tipo de material. Sigue siendo ρ, mis hermanos. Ahora voy a calcular la resistencia, ¿ya? ¿Te acuerdas cómo se calculaba la resistencia, no? Aquí la resistencia, ¿a qué es igual? A resistividad por longitud sobre área.
Y esa resistencia vale 6, porque me lo han dado de data. Acá voy a calcular la nueva resistencia. Vamos. Resistividad por longitud sobre área. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Resistividad por longitud sobre área. Ahora lo acomodo bien bonito. Un poco de polvitos mágicos. Y mira lo que me queda. 9 por resistividad por longitud sobre área. Confirma. Confirma. ¿Y esto cuánto vale? 6. Y 9 por 6, 54 ohmios. Esa sería la respuesta. Clave. ¡Adiós! Tómale foto, tómale foto. Tómale fotito. ¿Sí? Tómale fotito. ¿Ya? 5. Bien, ya está, muchachos. Bien, vamos a borrar. Bien, continuamos. Pasamos al problemita número 11. ¿Qué nos dice el problemita número 11? Dice, al conectar a un tomacorriente de 220 voltios una plancha, muy bien, hay una diferencia de voltaje de 220, muy bien, una plancha. Se obtiene una corriente de 8 amperios, ¿ok? Se obtiene una corriente de 8 amperios. Ahora, como me están hablando de una plancha, esa plancha es un aparato eléctrico, así que debe tener una cierta resistencia. ¿Ya? Si la plancha fuera a conectar a 110, ¿cuánto sería la corriente que circula por ella? Maravilloso. Acá puedo calcular la resistencia de la plancha, ¿sí o no? Recuerda que todo aparato eléctrico es una resistencia, ¿ya? Todo aparato eléctrico, plancha, licuadora, un foquito, tu televisor, tu celular, tu laptop, tu cocinita, tu refrigeradora, tu microondas, todo lo que enchufes es un aparato eléctrico. Bueno, aplicamos la ley de Ohm, el famoso Beer, donde obviamente el voltaje es de 220, la intensidad es de 8 y la resistencia, pues si no conozco. Puedo pasar a dividir, pero dimos algo bien simpático, bien inteligente. Le voy a sacar la mitad y digo que 110 entre 4 es igual a la resistencia. Y lo voy a dejar ahí. ¿Para qué voy a dividir? Ahora, ¿qué me dice el problema? Ahora el problema me dice que se conecta a una diferencia de voltaje de 110. ¿Quién? La misma plancha, la misma resistencia, que vale 110 sobre 4. Y me pide ahora cuánto sería la intensidad de corriente. Vuelvo a aplicar la misma ley de Ohm, el famoso Beer. El voltaje es de 110. La corriente no conozco y la resistencia 110 watts. ¿Te diste cuenta o no? ¿Te diste cuenta o no? 4 por 1, 4. ¿Cuánto vale la corriente? 4 amperios. Clave. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Todo bien, muchachos? Vamos al problemita número 12 ahora. ¿Qué nos dice el problemita número 12?
A ver, dice, con un alambre de tuxeno de 25 metros de longitud, ok, hay una longitud de 25 metros. Y sección transversal 0,7, área 0,7. Oh, tengan cuidado, dice milímetros cuadrados. Milímetros cuadrados, tengan cuidado, muchachos, cuidadito. ¿Por qué, maestro? Porque ese milímetro, la primera m significa 10 a la menos 3 y está elevado al cuadrado. La segunda m es la unidad, pues metros cuadrados. Tengan cuidado con eso. ¿Ya? Tengan mucho cuidado. Muy bien, dice que se conectan sus extremos a una pila de 8 voltios. Ya me está dando una diferencia de voltaje de 8 voltios. ¿Cuál será la intensidad de corriente que circula? Me pide la corriente. No conozco. Si la resistividad de ese material es 5,6 por 10 a la menos ¿qué? A ver. A la menos 8 ohmio por metro. ¿Qué quieres usar el azul? Ah, pero no me comí el mío. No, está bien que saca. Bien, me comí. No, yo me lo todo. Yo no como chocolate. Bien, entonces muchachos, me están dando todos estos datos, por favor, tengan mucho cuidado en milímetros cuadrados. La primera m es 10 a la menos 6 está al cuadrado, la segunda m son las unidades, metros cuadrados. Y obviamente lo que voy a hacer es primero calcular la resistencia. Y ya hemos hecho varios ejercicios con resistencia, ¿verdad? Gracias, mi hermano Fede Pisa, muchas gracias. Y ya. Bien. Entonces, la resistencia sería resistividad 5,6, y yo le voy a poner 56 por 10 a la menos 9. Por la longitud vale 25. Y sobre el área, que sería 0,7 por 10 a la menos 6. Pero yo le voy a poner 7 por 10 a la menos 7. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Un poco de álgebra, un poco de teoría de exponentes, una cosa loca que tú sabes. Ahí está. Ya. Ahora vamos a operar esa vaina. Bueno, acá me sale 8. 8 por 25 me sale 200. Acá me sale 10 a la menos 2. Y obviamente sale 2 ohmios. Gracias. Sale 2 ohmios. Muy bien. Elías, muy bien, Yasmina Aguilar. Ahora que ya tengo la resistencia, me piden corriente y tengo voltaje, aplico la ley de Ohm. Diferencia de voltaje igual a I por R. ¿Cuánto vale la diferencia de voltaje? 8. ¿Cuánto vale el I? No conozco. Y el R, 2. Pártelo y en qué acabas. En 4 amperios. Clave, besito. Ahí está. Tómale una foto, una fotito. También lo voy a hacer. ¿Ya está? ¿Todo bien? Para pasar al ejercicio número 13. Bien. Vamos ahora al problemita número 13. ¿Qué nos dice el problemita número 13? A ver, nos dice, una plancha eléctrica consume una potencia de 12 watts. ¿Ya? Hay una potencia de 12 watts y me da una plancha.
Nosotros ya sabemos que la plancha tiene una cierta resistencia. Muy bien, ahora mira lo que dice. Si duplicamos el voltaje, significa que acá está conectado a un voltaje, que le voy a poner un voltaje U. Entonces, esos tres datos deben de relacionarse, porque tengo un caso inicial y voy a tener un caso final. O tengo un caso 1 y voy a tener un caso 2. Como esto es potencia eléctrica y tengo voltaje y resistencia, esa potencia lo puedo calcular de esta manera. Y ya encontré la relación entre voltaje y resistencia y mi potencia. Ahora vamos al otro caso. Dice que si duplicamos el voltaje, entonces ahora yo tengo un voltaje, de 2V. Duplicamos el voltaje. ¿Cuál será la nueva potencia? Se supone que me están hablando de la misma plancha, están hablando de la misma R, y ahora me piden cuál es la potencia. Bueno, aplico mi formulita, potencia es igual a V, pero ahora es 2V, ¿no? Ahora es 2V al cuadrado sobre R, la R sí no ha cambiado. Entonces mi potencia sería 4V cuadrado sobre R. Y obviamente V cuadrado sobre R vale 12. Y 4 por 12, 48 watts. Esa sería la respuesta, ¿no? Clave dado. ¿Todo bien hasta aquí, muchachos? ¿Sí? Recuerda, cada vez que te den datos iniciales o un dato 1 de un caso 1 y te van a pedir un caso 2, siempre maneja la misma variable. Siempre maneja la misma variable. ¿Ya? Porque esta variable se suele duplicar, triplicar, dividir. Problemas algebraicos son. Vamos con el problema 14. A ver qué nos dice el problemita 14. Dice, una cocina eléctrica diseñada para trabajar con 220 voltios, ok, hay un voltaje de 220. Consume una corriente de 5 amperios, ok, hay una corriente de 5 amperios. Y me pide, ¿cuántos kilojoules de calor habrá disipado en 5 minutos? Bien, me da un tiempo de 5 minutos, pero tú sabes que esos son 300 segundos, ¿verdad? Obviamente. Y me pide cuánto calor o cuántos kilojoules, pero hay que tener cuidado. El problema dice cuántos kilojoules de calor. No vayas a calcular calor, te está pidiendo energía. Tengan mucho cuidado, fíjense bien en las unidades, porque te pueden pedir hallar el calor en joules. Está bien, hallar el calor en joules está bien dicho, solo que no te pide calor netamente. Es un juego de palabras que te pide realmente energía. Acá es verdad que te pide calor, pero ¿calor en qué? En kilojoules. Entonces, ¿qué te está pidiendo realmente? Energía. Y la energía se calcula como potencia eléctrica multiplicado por el tiempo. Como yo tengo voltaje y tengo intensidad, esa potencia eléctrica se calcula como voltaje por intensidad, ¿no? Esta potencia eléctrica de aquí se calcula como voltaje por intensidad. El voltaje, 220, la intensidad, 5, y el tiempo, 300. ¿En qué unidades me va a salir esto? En joules. Pero como me piden kilojoules, y kilo es 1000, mira acá. Ahí tengo 100, y acá tengo 10. Ya tengo 1000. Así que solamente voy a multiplicar 22 por 5 y por 3, ¿verdad? 22 por 5, 110, ¿no? 110. Y 110 por 3, 330. 330 por 10 al cubo, joules. O sea, 330 kilojoules. Y esa sería la respuesta. Clave. No hay claves. La clave. ¿Alguien encuentra las claves? Ah, claves. Creo que no nos escuchan, ¿no? Vamos a claves alternativas, bien bonitas. ¿Dónde están que no las veo? Ay, ay, ay. Bueno.
Bueno, por ahí se habrán escondido, como que se ha metido su bailecito por ahí, ¿no? Bueno, como está en PDF ni siquiera puedo arreglarlo. No sé. Bueno, muchachos, lastimosamente la clase ya acabó. Tómale su foto, tómale su foto, tómale su fotito, tómale su selfie, no seas malo, no seas malo. Tómale su selfie. Bien, muchachos, y hasta acá llegó el tema de electrodinámica. Ya con Alex, por favor, que se enfoque en trabajar más la parte de circuito, la parte de ciencia equivalente. Con él ya tienes repaso, ¿no? Y me acaban de informar que la parte de... perdón. Y me acaban de informar que los sábados, ahora vamos a tener repaso general, ¿no? Me acaba de informar Víctor eso. Por eso que los sábados ahora vamos a tener junto conmigo y con todos los salones un repaso general, así que ahí vamos a aprovechar para reforzar más estos ejercicios. Pero igual tú sabes que de manera individual, así una cosa de manera individual, pues tú tienes repaso con Alex, ¿no? Entonces con él yo le voy a decir que se enfoque más en los otros tipos de ejercicios, ¿no? Que son el equivalente y esas cosas. Bien, muchachos, nos vemos pronto. Sé que el grupo está medio abandonadito. Profe, ¿qué pasó? La última PDF que subió fue de energía, fue de potencia, de las evaluaciones. Estoy ahí y no publica nada. Perdón, ahora sí vamos a actualizarnos, hacer una cosa bien loca, vamos a actualizarnos con respecto al grupo. Voy a estar publicando las teorías que faltan, los ejercicios que faltan, la guía 1, la guía 2, claveteado, y va a volver las evaluaciones. Y ahora sí vamos a tenerle más punch a las evaluaciones con esta segunda etapa del curso, ¿sí? Así que muchachos, atentos, que a más tardar hoy estaré publicando nuevas novedades en el grupo para ustedes en el curso de física. Sin nada más que decirles y agregar, me despido. Cuídense bastante. Chau, chau. Que tengan un bonito fin de semana. Estudien y no salgan. Báñense. Pónganse su mascarilla si es que salen. Y sobre todo, tomen su leche. Bye, bye.